párrafos, Isaías capítulo 48. Habitualmente los usos que le damos al agua son para beber o son para lavar, habitualmente. Vamos a ver aquí esto. Hay que tener todo este panorama en mente y ver lo que dice Isaías capítulo 48 a partir del párrafo 17, del 17 al 22. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Ustedes saben que hay varias versiones de la Biblia, ¿verdad? Aún dentro de lo que es el contexto de la iglesia cristiana, como se le conoce así, hay varias versiones. Antes solamente se conocían dos versiones: la tradicional la que correspondía a la iglesia tradicional y la que correspondía a la iglesia evangélica. Bueno, pues ahora en lo que corresponde a cualquier interés que tenga la gente sobre la Biblia, ya hay tantas versiones. ¡Qué barbaridad! Pero es sorprendente, pero también es maravilloso, porque lo que uno puede aprender al leer una versión de la Escritura, cuando uno lee otra versión que pueda ser más moderna, y trae algunos sinónimos, algunas palabras complementarias, algunos conceptos ampliados. La primera vez que yo me topé con una versión que me dejó verdaderamente boquiabierto, se llamaba la Biblia amplificada. Y era una Biblia que estaba en otro idioma, en inglés. Entonces esa me la regaló un amigo que que recuerdo con mucho cariño. Era de las Biblias que él ya no usaba. Y entonces dice, pues si quieres toma esta para que te ayude en tu crecimiento, ¿no? Y se llamaba la Biblia amplificada. Y era verdaderamente hermosa esa versión porque se seguía un poquito de largo con lo que uno estaba leyendo y ampliaba el concepto, y eso a mí me pareció maravilloso. Y ahorita que lo estoy pensando, no era algo que tenía yo premeditado, pero ahorita que lo estoy pensando, yo creo que algo así es lo que Dios me ha permitido que podamos tener en nuestra lectura diaria. En nuestra lectura diaria estamos nosotros estirando, ampliando los conceptos, muchas veces con información directa sobre un lugar, sobre una situación, o algún concepto que se complementa con alguna otra escritura. Entonces, ahorita que lo estoy pensando, yo creo que esa Biblia como que me abrió un panorama y me ha dado mucho gusto poder, que podamos estar viendo nuestras lecturas en el sentido en el que la estamos viendo. Pero regresando a las diferentes versiones que hay de la Biblia, es muy bueno, muy conveniente que aparte de nuestra Biblia con la que nos sentimos súper identificados y la que a veces mucha gente la subraya y le anota, mi esposa, qué barbaridad, ya escribió otra Biblia junto a la Biblia porque le pone una cantidad de notas y de subrayados y cosas, porque lo disfruta mucho y esa es la manera como ella lo expresa y lo siente. Y yo soy un poquito menos invasivo para la Biblia. Lo que anoto lo anoto en otro lado y procuro no ser demasiado expresivo en las cosas, aunque claro, algunas cosas sí he subrayado en mi Biblia. Pero el asunto es que en las versiones diferentes que hay de la Biblia podemos aprender muchísimo con solo leer un verso en diferentes versiones. 2, 3 versiones que leamos, qué barbaridad. Dios nos amplía el concepto de una manera maravillosa. Ahora sí, Isaías 48, verso 17, nos dice aquí, yo soy el Señor tu Dios, cuya enseñanza es provechosa. O sea, yo no sé a ustedes, pero a mí Dios me llama la atención y me dice, ¿te das cuenta lo que estás leyendo? Dice, yo soy el Señor tu Dios, cuya enseñanza es provechosa. Entonces, esto es lo primerito que Dios nos quiere enseñar hoy. La enseñanza de Dios es provechosa. La enseñanza de Dios es muy útil. No podemos nosotros oír la palabra de Dios y no captar algo.
Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere enseñar, se quiere revelar a nuestro corazón. Y por esa razón, acá el profeta Isaías, un hombre que vivió cerca de 800 años antes de Cristo, nos está hablando y nos está diciendo, oye, lo que Dios te dice es útil, lo que Dios te dice es necesario, es provechoso, va a traer un beneficio a tu vida. Entonces, siempre que estemos frente a la palabra de Dios, tengamos presente que lo que vamos a leer es de provecho para nuestra vida. Bueno, ya mejor ahí le dejo y me sigo. Dice, cuya enseñanza es provechosa y que te dirige por el camino que debes seguir. O sea, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando era yo papá joven, muchas veces decía yo, pero ¿por qué no hay quien te enseñe a ser papá? Porque de repente ser papá es una cosa así, totalmente, difícil, tan grande en su concepto, en sus consecuencias, en lo que se demanda de una persona que es padre o madre. Y decía yo, pero ¿por qué no hay un lugar donde pueda uno ir a enseñarse como padre de familia, ¿no? Y ya luego Dios me dijo que estaba yo muy verde y que Él tenía toda la información que yo necesitara para poder ser un buen padre. Pero eso yo no lo sabía. Cuando empecé a ser padre, acuérdense que, bueno, les comento que en mis primeros 5 años de casado, donde ya tenía yo mis primeros 2 hijos, no conocía yo al Señor. Entonces, todo lo que Dios me quisiera decir estaba completamente velado para mí. No tenía yo la menor idea de nada. Tenía yo una religión que practicaba yo ahí más o menos, pero no tenía yo ese acceso a la sabiduría y al propósito de Dios para mi vida. Entonces, bueno, ya después, bendito sea Dios, lo pude aprender. Y bueno, pues ya mis hijos ahorita ya son papás. Pues el tiempo sigue pasando y gracias a Dios veo el buen efecto de lo que Dios me enseñó para la vida de ellos y le doy muchas gracias a Dios por eso. Pero bueno, entonces dice que te dirige por el camino que debes de seguir. Aquí vale la pena decir algo. Dice que te dirige por el camino que debes de seguir. ¿Saben? Lo que Dios nos dice no son tips. Lo que Dios nos dice no son sugerencias. Lo que Dios nos dice son mandatos. Y a veces la gente dice, no, pero pues yo tengo mi criterio. Mi hermano me lo decía. Recién que yo conocí a Cristo, yo le compartí a mi hermano y le decía yo, oye, es que hay una vida nueva, hay una vida distinta que puedes tener. Mi hermano tenía muchos problemas, había andado con malas compañías y se había metido en muchos problemas. Entonces andaba muy angustiado, andaba triste, había perdido su trabajo y todo por lo malo que estaba haciendo, ¿no? Entonces yo le decía, necesitas conocer a Cristo. Y bueno, me decía, pero Dios me ha dado a mí inteligencia. ¿Por qué debo de negarme a mí mismo? Porque uno de los principios que Dios nos enseña dice, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primerito, niéguese a sí mismo. Es lo primerito que dice Dios si queremos seguirlo. Entonces él decía, pero ¿por qué negarme a mí mismo? Si Dios me dio inteligencia, Él fue el que me la dio. Él fue el que me ha permitido ser abogado y tener preparación y esto y lo otro y por aquí y por allá. ¿Por qué he de negarme a mí mismo? Y entonces le decía yo, mano, o sea, las condiciones las pone Dios. O sea, podemos vivir sin Dios 100 años, hasta donde dé la cáscara, ¿no? 100 años sin Dios. Pero después de esos 100 años sigue lo eterno. Y entonces a lo mejor en esta vida yo le dije, ¿sabes qué, Dios? Estás muy exigente, yo soy más easy going, como dicen a veces, yo me la llevo más leve, tú estás demasiado exigente, mejor ahí la dejamos. Ok, pues déjala ahí, vive tus 80, 90, tus 100 años o 120 si eres chino, porque ahorita están saliendo por ahí unos señores chinos que han vivido 120 y hay como 1000
¡Qué barbaridad! Bueno, el asunto es que podemos hacerlo, podemos vivirlo así, pero de todas maneras nos vamos a enfrentar a la majestad del Dios vivo y verdadero en algún momento de nuestra vida. A lo mejor no son 100, a lo mejor son 40 o 50. ¿Cuánta gente no? Dice, pero estaba tan joven. Se acaba de morir un amigo mío que era pastor y él andaba por el orden de los 56 años, una cosa así. Entonces, no es por edad, es en qué momento Dios tiene determinado el fin de tu vida. Entonces, bueno, regresando a nuestro párrafo, dice Dios: te enseña provechosamente, te encamina por el camino que debes seguir. O sea, Dios no nos da sugerencias, Dios nos ordena, porque el que manda es Dios. Aquí ya nos acostumbramos a la democracia. Bueno, en alguna medida. Y pensamos que con Dios también es democracia. Y si Dios nos dice: oye, mijito, esto no me parece, nos damos el lujo de decir: oye, Señor, pero pues es que pues ya viste las circunstancias, ya viste esto, ya viste lo otro, y es que fíjate que pasó así, fíjate que pasó así. Y lo que Dios dice: ¿sabes qué? O sea, o haces lo que yo te digo, o no tienes nada que ver conmigo. Así de fácil. ¿Quieres hacer tu voluntad? Hazla. Tienes libre albedrío. Órale. Como quien dice, llégale. Pero si quieres andar conmigo, va a ser en mis términos y no en los que tú estés argumentándome. O sea, no me vas a convencer con tus argumentos. O sea, no podemos nosotros, nadie, por sabio, por preparado, por inteligente que sea, puede argumentar con Dios y ganarle. Nadie. Bueno, la gente argumenta con Dios, pues sí, está bien, pueden argumentar con Dios, pero eso no quiere decir que le gane. Dios nos dice el camino que debemos de seguir. El camino es uno solo, se llama Jesucristo. Entonces el camino para nuestra vida es Cristo. ¿Queremos vivir con Dios? Cristo. ¿Queremos vivir en nuestro modo? Órale. Como quieras, donde quieras, lo que quieras. Pero queremos con Dios, Cristo, y no hay otro camino. Entonces es importante lo que Dios nos enseña, es contundente. No podemos nosotros decir: es que pues yo lo veo así, yo lo veo asado. O sea, no se trata de cómo lo veas. O sea, algunas personas me han argumentado, digo, pues, tantos años de, como dicen, de mover el abanico, ¿no? Como dicen, tantos años de ser marqués y no saber cómo mover el abanico. Mucha gente me ha argumentado y dice: no, pero es que lo que yo pienso y esto y lo otro. Y sabes, llega un punto en el que yo le doy gracias a Dios, porque a lo mejor yo fui de esas personas que son tan simples que lo que me dijeron de Dios inmediatamente lo recibí con toda certeza. O sea, si Dios me dice: esto es un caramelo, yo creo que es un caramelo. Y a lo mejor mucha gente: no, pero date cuenta, esta es una tableta, es un aparato electrónico, dispositivo, gadget, o como le quieras decir. ¿Sabes qué? Si Dios me dice que es un caramelo, me lo como. Porque así aprendí. O sea, mi vida era tan simple que cuando llegó la verdad de Dios a mi corazón, yo no tuve problema para recibirla. Yo no le argumenté nada a Dios. En el momento en el que me di cuenta que estaba yo viviendo del cocol, en el momento en el que yo vi que estaba yo por destruir a mi familia, cuando yo me di cuenta de que era yo una persona verdaderamente mala, en ese momento dije: Señor, perdóname. O sea, lo estoy haciendo muy mal. Y entonces escuché el consejo de Dios: arrepiéntete, y entonces yo te voy a hacer una nueva persona. Señor, perdóname de todo mi corazón. Ahora, a lo mejor a los 25 años, o ¿qué años lo recibí? 26, a los 26, a lo mejor uno dice: no, pues estabas muy chavo, ¿qué estabas haciendo mal? Todo estaba yo haciendo mal, todo. Pero gracias a Dios por su misericordia que me permitió arrepentirme, y de ahí para adelante.
y le doy gracias a Dios. Entonces yo a veces digo, qué bueno que soy una gente simple, que Dios me dice una cosa y la creo inmediatamente y no estoy ahí dialogando o argumentando ahí que sí, que no, que quién sabe qué. Dice Dios esto y yo lo creo. Y esa es la manera como yo pienso que debemos de ser con Dios. No debemos nosotros de estar ahí tratando de regatear con Dios. No es mercado. En el mercado yo regateo y me confieso con ustedes para que vean hasta dónde llego. Una vez regateé en Liverpool. Le iba yo a comprar un anillo o unos aretes a mi esposa y entonces llegué y ¿qué les diré? Por simple que soy, llegué y me dice la señorita del mostrador unos aretes muy bonitos. Pues, ¿qué es tanto? Y le digo, ya lo menos. Pero es un chiste que yo hago seguido. Y entonces, no, sí, señor, ya lo menos. Y le dije, oiga, y esto de la promoción, que 10%, que no sé qué, que no sé cuánto. Ah, no, pues terminó ayer, o hace 2 días, o no sé qué. Y le dije, a ver, le digo, ¿por qué no pregunta usted? Y yo, créanme, más por latoso que por otra cosa. Le digo, ¿por qué no averigua usted con su jefe, su gerente, a ver si habría modo de que me apliquen el descuento que acabó hace 2-3 días, ¿no? Y entonces, pues ahí se va muy mortificada la señorita. Pues yo creo que en su vida le habían pedido rebaja ahí en esa tienda. Pues es una tienda formal donde pues cuesta 100, pues paga 100 y ya. No dudo que haya mucha gente que llegue a hacerles la vida de cuadritos pidiéndoles descuento. Pues regresó el jefe del departamento y dice, vamos a hacer una excepción con usted. Y con mucho gusto le vamos a ofrecer el descuento. Pues no digo, hasta en Liverpool me hicieron mi descuento. Y bueno, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. El asunto es que con Dios no hay forma de regatear. Él es el que manda y nosotros obedecemos. Si queremos vivir con sus beneficios. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Dice, si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría fluido como un río y tu justicia sería como las olas del mar. Tu descendencia, tus renuevos, serían incontables como los granos de arena y su nombre nunca sería erradicado ni borrado de mi presencia. O sea, está hablando en bien y está hablando en mal. Los que no quisieron oír, dice, si hubieras prestado atención a mis mandamientos, o sea, los que no quisieron oír, dice, tu paz habría fluido. Quiere decir que los que no quisieron oír, entonces su paz no fluyó, no tuvieron paz, vivieron toda la vida en problemas, dificultades, pleitos, miedo, inseguridad, todo eso. Dice, tu justicia sería como las olas del mar. Quiere decir que vivieron injustamente, sin la bondad, sin la amplitud de la justicia del Dios vivo. Dice, tu descendencia, tus renuevos, tus chamacos, pues, serían incontables como los granos de arena y su nombre nunca sería erradicado ni borrado de mi presencia. Y es que a veces la gente no cree lo que dice la Escritura. Aún los que conocemos al Señor, si nos ponemos necios, si nos ponemos tercos y queremos hacer lo que nosotros queremos, o tratamos de torcer la Biblia para que dé el resultado que nosotros estamos esperando, Dios puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Cuando conocemos a Cristo, dice la Escritura que nosotros somos anotados, pero podemos ser borrados de ahí. Y eso es verdaderamente terrible, haber conocido al Señor y de repente que ya no tengamos nosotros esa certeza por nuestra mala manera de vivir, por nuestras malas decisiones y sobre todo por no habernos arrepentido. Porque lo único que necesita Dios para que podamos nosotros restablecer nuestra comunión cuando caemos es que nos arrepintamos. Tan sencillo. ¿Ustedes creen que si Judas hubiera llegado con Jesucristo y le hubiera dicho, maestro, por favor, perdóname, ya te vendí, perdóname, Señor, ¿ustedes creen que no lo hubiera perdonado? Sí. Yo estoy seguro que sí lo hubiera perdonado. A lo mejor el juicio para Jesucristo, los latigazos, el martirio, la crucifixión, a lo mejor eso no hubiera cambiado. Pero el cuate hubiera aprovechado la oportunidad de recibir el perdón de Dios, pero no quiso. No le pidió perdón al Señor.
Y mucha gente, desgraciadamente, piensa que lo que ha hecho es tan malo que ya no tiene perdón de Dios. Y entonces vive su vida amargado y acusado por lo aquello que hizo mal, y que piensa que Dios nunca lo va a poder perdonar. Y sabes una cosa, si tú te sinceras con Dios, aunque haya sido el Chapo Guzmán, aunque haya sido el Mocha Orejas, aunque haya sido iba yo a decir un nombre de por aquí, pero podía sonar grilla política, entonces no. Aunque haya sido quien haya sido, el innombrable, ¿no? Hablando de otro sexenio, Dios te puede perdonar, pero basta con que te arrepientas, pero de corazón. Porque el arrepentimiento de corazón nos permite retomar nuestra comunión con Dios y volver a ser guiados por su Espíritu. De otra manera, pues no hay forma. Es agua y aceite y no se van a mezclar nunca. Entonces, bueno, dice: tu descendencia, tus renuevos serían incontables como los granos de arena, y su nombre nunca sería erradicado ni borrado de mi presencia. Y dice el verso 20: salgan de Babilonia. Y entonces aquí tú y yo podemos decir: ¿Babilonia? Pues a lo mejor Babilonia pues es una colonia, o a lo mejor es un mercado, o a lo mejor ¿qué es? No, salgan de Babilonia. Lo que Dios está diciéndonos, que nos salgamos del pecado, que nos salgamos de toda costumbre de pecado. Babilonia era otro reino que tuvo cautivo al pueblo de Israel, y se lo llevó y le ganó la guerra, y se llevó a un montón de gente como prisionera. Y ahí pues no tenían las comodidades y los beneficios de vivir en su casa, con sus cosas, todo eso. Y dice Dios: salgan de Babilonia, salgan de esa costumbre de maldad, dejen de hacer lo que están haciendo mal. Ya, basta. Ahorita, ya, punto. Entonces, lo que dice Dios, ¿son sugerencias? ¿O qué son? Son mandatos, son órdenes. El que manda es Dios, el dueño del universo, el que tiene todo bajo su dominio, bajo su autoridad. Entonces, no estemos pensando que podemos negociar. Salte de Babilonia ya. ¿Qué es lo malo que estás haciendo? No vamos a preguntar. O sea, ¿y quién está haciendo esto? ¿Quién está robando? ¿Y quién está haciendo? No lo vamos a decir. Digo, Dios lo sabe, y lo sabemos nosotros. Entonces, eso que estamos haciendo, eso que ahorita el Espíritu de Dios nos está confrontando y está mostrándonos que a lo mejor estamos haciendo mal, porque no necesariamente tengamos a fuerzas que estar viviendo algo mal. A lo mejor no, pero a lo mejor sí. Entonces la orden de Dios es: salte de ahí ya, ¿no? Como un joven que habla con su papá y dice: ¿dónde estás? Pues estoy aquí en la casa de fulanito y perenganito. Y ya sabe el otro que aquel muchacho vende droga o que tiene problemas con la justicia. Salte de ahí ya, porque capaz que llega una redada y te meten al bote también. Salte de ahí. Ahí hay una acción directa que hacer, y nosotros, si somos dóciles, pues vamos a hacerlo. Si no somos dóciles o pensamos que no es para tanto, pues entonces pues llega la redada y nos va a llevar, ¿sí? Bueno, entonces dice: huyan de entre los caldeos, aquellos que tenían fama de ser adivinos y cosas de esas. Anuncien esto con voces de alegría, denlo a conocer, difúndanlo hasta los últimos rincones de la tierra. Digan que el Señor ha redimido a Jacob, su siervo. Ellos no tuvieron sed cuando Él los llevó a través del desierto. Ellos no tuvieron sed. O sea, estábamos hablando del agua al principio, ¿no? Y este pueblo no tuvo sed aunque anduvo por el desierto. O sea, ¿qué es una semana de escasez de agua o de racionamiento de agua? ¿Qué es comparado con 40 años de andar por el desierto? Y no traían cisterna. O sea, no había helicópteros de la ONU que les dejaran rociar ahí. Y dice: y estos no tuvieron sed. Fíjate cómo dice: digan que el Señor ha redimido a Jacob, su siervo. Al hablar de Jacob, su siervo, está hablando del pueblo de Israel. Dice: Él lo ha redimido, dice, cuando hizo que brotara para ellos agua de la piedra. Y uno se sorprende las maravillas que hace Dios en favor de su gente.
Está el pueblo desesperado, tienen necesidad de agua. Y entonces llega Moisés con el Señor. Le dice, Señor, pues el pueblo está desesperado, no hay agua, ¿qué hacemos? Y dice, a ver, manito, ¿qué tienes ahí a la mano? Pues la vara que tú me diste. Era una vara con la que ya había abierto el mar. Ya esa varita ya había sido algo sensacional. Y entonces dice, bueno, agarra tu vara y golpea la roca, y de la roca va a salir agua. O sea, si nosotros pensamos que esto es una alegoría, que esto es una ilustración, no sé cómo decir, una fantasía, de que este hombre golpeó una roca y salió agua, suficiente agua para que un pueblo se pudiera satisfacer su sed y quedar tranquilo, no dudemos que así fue. No dudemos que así fue, porque Dios puede hacerlo en nuestra vida en cualquier momento. A lo mejor no vamos a llegar y vamos a pegarle una pared y salga el agua, porque a lo mejor es una tubería rota. Pues tanto socavón que hay por todos lados, por tuberías rotas, ¿no? Se está yendo el agua por todos lados. Pero lo que hizo este hombre al obedecer a Dios, imagínense ustedes, la presión del pueblo. Tenemos sed, tenemos sed. Digo, todos hemos tenido chiquitos cerca, ¿no? Quiero esto, dale. Y a veces así como que ya se acaba la paciencia. Tenemos sed, más de 1 millón de gentes. Algunos hacen cálculos hasta 3 millones. Tenemos sed. Y entonces Dios le dice al líder, pégale a la roca y va a salir agua. O sea, ¿qué confianza no debería de tener Moisés en el Señor para obedecerlo? Cualquiera que no hubiera tenido confianza en el Señor, dice, ¿sabes qué, Señor? Estás loco. ¿Cómo va a pegarle y va a salir agua? Estás mal. No es lógico. Pero cuando las cosas de Dios han sido lógicas, no son lógicas. Que una virgen esté embarazada, no es lógico. Es lógico que esté embarazada cualquier chamaca que tenga interacción íntima con un varón. Eso es lógico. Pero no es lógico que una virgen esté embarazada. Entonces, eso, lo que hace Dios, solo Dios lo puede hacer. Y si nosotros no creemos con toda certeza que lo que dice Dios en su palabra es la verdad, entonces nosotros vamos a perder la oportunidad de confiar en Él de una manera total. Este hombre, Moisés, conocía al Señor, lo conocía, ya sabía de lo que Dios era capaz. Y dijo, si Dios quiere que le pegue a la piedra, yo le voy a pegar. Imagínate cuántos millones de ojos estaban alrededor de este líder, que agarra su vara y pájatelas, le pega a la piedra. Ahora, ¿cuándo un palo le va a hacer algo a una piedra? Hasta está el juego aquel, ¿no? De tijeras, no sé qué cosa. Ándale, piedra, papel o tijeras. Y si sale piedra y tú tenías tijeras, ya valiste. O sea, ¿cuándo un palo le va a hacer algo a una piedra? O sea, ni de chiste. Necesitas un taladro, necesitas una máquina. No, pégale con el palo. Y se abre la roca y fluye el agua. O sea, la confianza de este hombre que estaba guiando al pueblo fue suficiente para poder accionar, para poder dar lugar a la maravilla y al poder de Dios expresado a través de un milagro. O sea, no solamente es un milagro que haya nacido Jesucristo de una virgen, es un milagro que haya salido agua de una piedra, es un milagro que se haya abierto el mar en dos para que pasara todo un pueblo, y ya que pasó se cerró, porque los que venían detrás no tenían permiso, no tenían boleto. Entonces necesitamos nosotros ver este comparativo con respecto, en este caso pues es un ejemplo muy leve, la sed. Dice, cuando hizo que brotara para ellos agua de la piedra, cuando hendió la peña y las aguas fluyeron. El Señor ha dicho, no hay paz para los malvados. Y es cierto, no hay paz para los malvados. En otro evento
muchos años después. Está Jesucristo junto a un pozo cerca de la ciudad de Samaria, en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Y dice, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, ¿se acuerdan que había estado Juan, el primo de Jesús, había estado bautizando en el nombre de Jesús para arrepentimiento? Entonces luego viene Jesucristo y dice que aquí que los fariseos habían oído que Jesús estaba haciendo más discípulos y estaba bautizando a más gentes que el propio Juan, aunque aclara aquí que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, una provincia que estaba a unos 85 kilómetros de distancia hacia el norte de donde estaba Jesús. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la que está junto a la heredad de Jacob, que le dio a su hijo José. ¿Se acuerdan de Jacob? Era el patriarca que los llevó a Egipto. Y José fue el que se entronó porque el faraón lo puso como autoridad máxima después de él en Egipto, después de que José estuvo en la cárcel y todo ese asunto. Bueno, entonces dice, ahí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Y bueno, cuando dice aquí que Jesús estaba cansado del camino, tenemos nosotros que considerar que Jesucristo no vino a esta tierra como Superman. O sea, Jesucristo no tenía la vista de rayos X no fundía el fuego con su mirada, no volaba, no hacía ese tipo de cosas que hacen los superhéroes, ¿no? Esas son películas, son cuentos. Pero Jesucristo se despojó de su calidad de Dios en tanto estuvo en esta tierra. Entonces el mismo cansancio que sentían los discípulos era el mismo que sentía él. La misma sed que tenían los discípulos era la misma sed que tenía él. La misma hambre cuando fue necesario, también él lo padeció igual. Dice la Escritura que él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, de que también tuvo otro tipo de tentaciones, igual que cualquier persona. Bueno, entonces nada más para recordarlo. Le era necesario pasar por Samaria, estaba el pozo, y entonces Jesús estaba cansado. Y en el párrafo 7 de Juan 4, dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. O sea, había una pugna religiosa entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos decían que era ahí donde se debía de adorar a Dios. Los judíos decían que en Jerusalén. Entonces había una pugna. Eran unos del Guadalajara y otros del América. O sea, no había muy buena relación con ellos. Entonces dice, y es que los discípulos habían ido a la ciudad, verso 8, a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Dice, y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y bueno, aquí la pregunta para nosotros es, dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, ¿cuál es el regalo de Dios del que estaba hablando aquí? El regalo de la salvación. Dice, si tú conocieras el don de Dios es Jesucristo, es la salvación. El don de Dios, el regalo de Dios para nuestra vida, es su propia vida, el regalo de Dios. Y digo su propia vida porque Jesucristo es Dios. Y cuando murió en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre. O sea, no retuvo absolutamente nada. El regalo de Dios es la salvación que obtenemos por la fe en Jesucristo. Dice, si supieras cuál es el don de Dios, entonces nosotros tenemos que tener perfectamente bien claro cuál es el regalo de Dios para nuestra vida. Porque si no lo sabemos, entonces cualquier otro regalo puede engañarnos. Satanás vino a tentar a Jesucristo y le dice, lo puso en lo más alto del templo y le dice, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra
si te postras y me adoras. Y le decía verdad, porque Adán le entregó el dominio, la administración de esta tierra, se le entregó a Satanás cuando desobedeció a Dios. Entonces Satanás tiene gobierno sobre este mundo. ¿Quieres saber por qué hay guerras? Satanás está gobernando el mundo. ¿Quieres saber por qué hay hambres? Satanás está gobernando el mundo. ¿Quieres saber por qué hay violación a los niños? ¿Por qué hay aborto? ¿Por qué la sociedad está como está? Porque Satanás está gobernando este mundo. Y si la pregunta es, oye, pero ¿por qué si Dios es dueño del universo, por qué Satanás está gobernando el mundo? Pues porque legalmente el ser humano le entregó la administración a Satanás. Y por esas razones que pasa todo lo que pasa. A veces la gente le echa la culpa a Dios. Dice, pero ¿por qué Dios permite que pase tal cosa? ¿Sabes qué? El administrador es Satanás. Y Satanás es homicida. Satanás es perverso. Satanás es la peor persona que pueda haber. Bueno, un ser angelical, pero con toda la gloria que fue creado, así fue destituido. Y toda esa gloria le da poder, le da autoridad y le da un montón de recursos para poder estar haciendo lo que hace. Entonces le dice, yo te los doy si postrado me adoras. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? ¿Sabes qué? Estás mal. O sea, está escrito que solamente a nuestro Dios vamos a adorar y solo a Él lo vamos a servir. Entonces, con la palabra, con lo que está escrito, Jesús lo echó fuera. Jesús rechazó esa propuesta. Pero si nosotros no sabemos cuál es el don de Dios, viene Satanás, como le ofreció a Jesucristo, nos ofrece riquezas, popularidad, prestigio, buenas cosas, viajes quizás, no sé, lo que se te ocurra que pueda ser así un buen regalo. O sea, Satanás te puede dar un viaje que tú estás anhelando si postrado lo adoras. Satanás te puede dar que ganarte la lotería si postrado lo adoras. Satanás te puede dar todo lo que tú quieras, pero el precio es que postrado lo adores. ¿Y cómo es que adoras a Satanás? Simplemente ignorando el regalo de Dios. Pues esta mujer le dice a Jesucristo, si supieras cuál es el don de Dios, o sea, si tuvieras idea de lo que Dios te está ofreciendo, dice, entonces tú le pedirías a Él y entonces Él te daría agua viva. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua, el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Sí? O sea, ¿por qué es un gran negocio vender el agua embotellada? Sí. Pues porque al día siguiente vuelves a tener sed. O sea, es una necesidad del ser humano estar bebiendo agua. Nuestro organismo, en términos de adultos, somos 60% agua. Entonces, nuestro organismo necesita agua para seguir funcionando. Entonces, pones un negocio para vender agua y te va a ir bien. Vas a vender toda. Y en estos días van a ver cómo va a haber escasez. Pues todo el mundo está agarrando así montones de paquetes, garrafones, todo lo que pueden, están llevándose para estar ¿cómo? Armados para estos días, ¿no? Entonces dice el Señor, pues todo lo que tomes de agua de este pozo volverás a tener sed. El pozo, en este punto, lo podemos entender como la tradición, ¿sí? La tradición. Esta mujer dice, oye, este pozo nos lo dio nuestro padre Jacob, patriarca, ciertamente patriarca. Y él mandó construir el pozo para poder tener agua y todas las ciudades alrededor se beneficiaban. Pero esta tradición que ella estaba diciendo, dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestra tradición? Y entonces ahorita habría la pena de que así como ahí viene la escasez del agua, nos pusiéramos a pensar que ahí viene el fin de mes.
y ahí vienen los muertitos, y ahí viene el Halloween, y ahí vienen todas esas costumbres de festejo de la muerte. Entonces, ¿eres mayor, Jesús, que nuestras tradiciones? Sí. Necesitamos una convicción. Si Jesús es mayor que nuestras convicciones, entonces adiós calaveritas, adiós cositas de calacas y de todas esas cosas. Ahora, no estoy estigmatizando el pan de muerto. A la gente le gusta el pan de muerto, a mí me gusta el pan de muerto, me como un pan de muerto, no tengo ningún problema. Así se llama, igual que se llaman las conchas y las chilindrinas. Con mucho gusto me lo como. Pero lo que estoy tratando de aquí es una tradición. Y a veces nosotros somos movidos por la tradición. Y no necesariamente nuestra tradición está de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces aquí, al pasar por la tradición, porque estamos a unos días, vale la pena preguntarnos, ¿Jesucristo es mayor que nuestra tradición? Es que tenemos la tradición de quién sabe quién. Hace unos años, muchos años ya, había un hombre que estábamos dándoles un curso para matrimonios, y había un hombre que era de de Chiapas. Y este señor decía, porque estábamos hablando cosas del matrimonio, y este señor dice, y era un empresario muy exitoso, y dice, pues en mi pueblo, dice, allá en mi tierra, dice, la mujer tiene que estar como la escopeta. Yo nunca había oído esa expresión. Dice, ¿y cómo? Dice, cargada y en un rincón. ¿A qué se estaba refiriendo? Que la mujer tenía que estar embarazada y calladita, ahí se veía más bonita. O sea, la costumbre de ese señor, de su pueblo. En otros pueblos la costumbre es que el hombre jale y arrastre a la mujer, ¿verdad? Si le cae mal, si le hace alguna cosa. O sea, costumbres, maneras de hacer, tradiciones. Entonces, tenemos que considerar que nuestra tradición no sea mayor que Jesucristo. Es que siempre hacemos esto, es que nunca hemos hecho esto otro. O sea, todo aquello que sea tradicional en nosotros, tenemos nosotros que ponerlo debajo de la autoridad de Jesucristo. Porque no todo lo que tenemos como tradición nos conviene. Dicho sea de paso, por la época en la que estamos. Resulta, imagínense ustedes, estamos verdaderamente lucidos. Resulta que viene un productor de Hollywood y nos receta un desfile de Día de Muertos para su película. ¿Y qué creen? Que ya se lo compramos y ahora ya es tradición el desfile de los grandes monigotes de muertos, que no había la tradición de la gente y los panteones y todo ese rollo, pero el desfile ese de grandes monigotes, grandes calaveras que ahora están haciendo, estuvo en Reforma, no sé por dónde, ayer o antier, eso no había, y llegó Hollywood para una película, lo inventó y ahora resulta que ya es tradición. Entonces hay un montón de cosas que se van sumando, que se van adquiriendo, y la gente que no sabe, la gente que no tiene temor de Dios o que no le ha dado lugar a Dios en su vida, pues ahí va como borreguitos siguiendo todo lo que se les imponga, todo lo que se les ponga enfrente. Entonces, bueno, ¿es mayor Jesucristo que nuestras tradiciones? Amén. Entonces, por último, dice, Señor, verso 15, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. Más adelante, pues bueno, ahí ya se convierte en un asunto muy personal de la mujer esta que tenía 5 maridos, o había tenido, y con el que estaba tampoco era el marido. Pero bueno, eso ya era una situación de ministración personal. Pero a lo que voy es que esta señora le dijo, el verso 15, dame de esa agua para que yo no tenga sed. Hablando de escasez de agua, necesitamos saber que el único que nos puede dar toda el agua de vida que necesitamos es Jesucristo.
esto va a ser un momento, va a ser unos días de molestia. A lo mejor un día que no te puedes bañar, a lo mejor, o bueno, como acostumbras bañarte, a lo mejor a jicarazos, ¿no? A lo mejor no vas a poder tener las comodidades que tienes habitualmente por el uso del agua. Pero esto es nada, esto es un instante. Cuando estemos platicando ya pasó la contingencia, ¿no? Pero el próximo domingo no se preocupen, si no se pudieron bañar, no se preocupen, también vengan. No va a haber discriminación por falta de higiene. Bueno, el asunto es que todo esto va a ser muy breve, muy breve. Pero la sed de vivir sin Cristo, esa no se puede mitigar. Para esa no hay consuelo, para esa no hay otra provisión. Solamente viviendo en Cristo, solamente teniendo a Dios como el número uno de nuestra vida, podemos estar siempre satisfechos, porque de Él surge el agua de vida y solamente de Él la podemos nosotros recibir. ¿Ok? Bueno, pues ya terminé. ¿Queremos esa agua del Señor? Ok. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, porque comprendemos que solo en ti está la provisión para nuestra vida. Queremos esa agua de vida, Señor. Derrama esa agua de vida, Señor, sobre nosotros, para que de nuestro interior surja, fluya con poder, Señor, en abundancia, esa agua de vida que nos permita una vida plena. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Esa agua que limpia nuestra vida, que es tu palabra. Tú nos lavas por tu palabra. Tú nos haces estar limpios por tu palabra, Señor. Y nunca más tendremos sed, porque en todo momento tu provisión y ese manantial que pones dentro de nosotros no se va a agotar. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, y te damos muchas gracias por la provisión que estás entregándonos a cada uno de nosotros, de este brote de agua de vida en nuestro corazón. Muchas gracias, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón. Amén.